Buen día. En este momento nos encontramos realizando la actividad número 2, que responde a Teoría de la acción humana, valor objetivo y subjetivo, con mis compañeros Daniel Constein, William Galindres, Samuel Urrego y quien les habla, Nixon Sanabria. Es así como tenemos las siguientes preguntas que están formuladas en el trabajo. La primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad? Dando respuesta a ella decimos lo siguiente: la creatividad es uno de los valores más esenciales y transformadores del ser humano. Es la capacidad de imaginar, construir y expresar ideas nuevas, soluciones innovadoras y formas distintas de ver la realidad. Gracias a la creatividad, la humanidad, pues de cierta manera, ha evolucionado en el arte, la ciencia, la tecnología, la cultura y la vida cotidiana. Sin embargo, aunque es un valor fundamental, la creatividad no siempre es valorada ni respetada como se debería, y en muchos contextos es bloqueada por la presencia de diferentes antivalores, que funcionan como barreras emocionales, sociales, culturales e incluso en algunas ocasiones institucionales. Uno de los primeros y más comunes antivalores que se opone pues, a la creatividad es el conformismo. Este antivalor se manifiesta como cuando las personas prefieren seguir lo ya establecido sin cuestionar absolutamente nada, simplemente porque es más cómodo, más seguro o es aceptado socialmente. El conformismo mata la innovación de cierta manera porque niega la necesidad de mejorar, cambiar o inventar diferentes cosas. En una sociedad conformista se desincentiva a la persona creativa, al que piensa diferente, al que se arriesga a romper esquemas, porque lo distinto se percibe como una amenaza en lugar de una oportunidad. Junto al conformismo encontramos el plagio, que es el acto de copiar ideas, obras o proyectos ajenos sin dar pues el debido reconocimiento. Este antivalor no solo es deshonesto, sino profundamente destructivo para la creatividad de las personas. Cuando una persona plagia, está diciendo que no es necesario crear, que vas a simplemente tomar lo que ya hizo otra persona. Esto anula el esfuerzo original y de cierta manera desalienta a los verdaderos creadores y refuerza una cultura de imitación y superficialidad. También encontramos o debemos mencionar la mediocridad, entendida como la falta de comprensión con la calidad, el detalle y la excelencia. El mediocre de cierta manera se va a conformar con lo mínimo y rehúye el esfuerzo y evita de cierta manera asumir diferentes retos. Pero la creatividad, para poder existir, requiere precisamente lo contrario. Requiere esfuerzo, pasión, curiosidad, deseo de aprender, de fallar, de mejorar y también de sorprender. ¿Por qué no? Es una cultura mediocre llegar a pensar que se premia lo insuficiente, y en esta cultura se premia esto y de cierta manera se castiga lo diferente y lo exigente. Y eso es lo letal para la creatividad. Otro antivalor muy peligroso es la represión, que puede darse en distintos niveles, a nivel social o bien sea institucional. Ocurre cuando hay censura, persuasión de ideas nuevas o castigo a quienes proponen cosas distintas. En esos contextos, el miedo de cierta manera va a silenciar la voz creativa. También existe la represión interna, cuando una persona no se permite ser creativa por temor a ser juzgada, rechazada o en ocasiones ridiculizada. Este tipo de represión nace del miedo al fracaso o al que va a decir la gente o la sociedad, y de cierta manera produce una autocensura que va a frenar todo impulso de innovación que tenga la persona. También encontramos el miedo al fracaso, que es otro gran obstáculo, pues muchos no se atreven a crear porque tienen miedo de equivocarse, pero la creatividad necesita ensayo y error, necesita un riesgo. Literalmente no hay ideas grandes sin errores previos. Por eso, el miedo a fracasar, cuando se convierte en parálisis, destruye la posibilidad de imaginar o crear algo nuevo. En este mismo sentido hablamos de dogmatismo. También, pues, este contradice la creatividad, pues ser dogmático significa cerrarse a una sola verdad. Pensar que todo lo que piensan los demás está mal o es peligroso. Pero la creatividad favorece cuando hay apertura mental, cuando hay tolerancia a lo diferente, cuando hay diálogo entre ideas, pues el dogmatismo de cierta manera nos va a permitir que surjan preguntas nuevas, porque ya tienen todas las respuestas y una mente que no pregunta no puede crear. Asimismo encontramos también la apatía y la indiferencia, que son actitudes que muestran falta de interés, de emoción o de compromiso. Esas actitudes son graves porque la creatividad no nace de la pasividad, sino de la emoción, de la curiosidad, de la conexión con el entorno. Pues quien es apático no se va a involucrar o no se apasiona y por tanto no tiene un impulso de crear nada. Y finalmente encontramos el autoritarismo. Se presenta cuando hay una figura o sistema que impone su visión única, sin permitir la participación o la crítica. En resumen, en un ambiente autoritario no hay espacio para la libertad creativa, porque todo está regulado, controlado, limitado, las personas dejan de pensar por sí mismas y se limitan a obedecer. Y sin libertad no hay creación verdadera. En resumen, la creatividad es un valor esencial que de cierta manera necesita un terreno fértil para poder crecer, como necesita libertad, honestidad, esfuerzo, entusiasmo y de cierta manera también apertura. Pero los antivalores, como los que ya mencionamos, que son el conformismo, el plagio, la mediocridad, la represión, el miedo, el dogmatismo, la apatía, la indiferencia y también el autoritarismo, son como esos venenos que contaminan ese terreno y hacen que las ideas nuevas no florezcan. Por eso, si como sociedad queremos avanzar, debemos identificar y combatir esos antivalores y promover una cultura que valore, respete y fomente la creatividad en todos los espacios, bien sea en el arte, en la educación, en la ciencia y en la vida misma. Así que los dejo con mi compañero para que les hable sobre la siguiente pregunta. Bueno, pues compañeros, para empezar tenemos dos grandes conceptos, sí, que, pues, bueno, primero la pregunta, ¿qué relación tenemos entre la creatividad y el plagio?
Para poder para poder empezar en este concepto, tenemos dos grandes fundamentos, ¿sí? Que el primero es la creatividad y el segundo es el plagio. Podemos ver pues a simple vista que son conceptos que están relacionados estrechamente, pero pues a la hora de su aplicación se ubican en extremos totalmente opuestos cada uno dentro del ejercicio ético, el ejercicio académico y el ejercicio institucional. Sí, bueno, para comprender el primer concepto, pues podemos ver que la creatividad es una expresión original del pensamiento humano. Es la capacidad que tenemos todos los individuos, todas las personas, pues para generar ideas nuevas, ideas originales, ideas diferentes y además de ideas que nos ayuden a resolver problemas de manera innovadora o producir obras únicas como textos, canciones, investigaciones. Nos pueden ayudar a crear conceptos nuevos o crear tendencias o modas que mucha gente va a querer seguir. Eh, También, bueno, a base de la creatividad también podemos encontrar diversas manifestaciones intelectuales. Sí, ahora bien, si hablamos específicamente en términos constitucionales, muchos países, incluyendo Colombia, tienen pautas y reglamentos en vía de proteger el derecho a la creación intelectual. Por ejemplo, encontramos en el artículo 61 de nuestra Constitución Política que el Estado, abro comillas, ¿sí? El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que la creatividad es un derecho, ¿sí? Pero también debemos concebirlo como una responsabilidad, pues debemos ser conscientes del valor de reconocer y respetar nuestras ideas y las de los demás también, claro está. Por el otro lado, para explicar el segundo concepto, encontramos el plagio. ¿Qué es el plagio? Bueno, pues el plagio es la acción de copiar, imitar o apropiarse de un trabajo ajeno sin dar el debido reconocimiento o crédito. Es una expresión de deshonestidad intelectual que atenta directamente contra la ética académica y profesional. Sabemos, pues, que el plagio no solo viola principios morales, como lo pueden ser la honestidad y la integridad, sino que también infringe normas legales al vulnerar los derechos de autor y la propiedad intelectual que están consagrados y protegidos en nuestra Constitución. Bueno, encontramos también la relación entre la creatividad y el plagio se encuentra precisamente en este límite. Pues cuando alguien deja de producir un contenido propio y empieza a utilizar un contenido ajeno sin el consentimiento del creador, se cruza una línea muy delicada. Pues para ponerlo en otras palabras, el plagio choca y debilita la creatividad porque elimina la autenticidad de que el autor original le dio. Una obra plagiada no es el resultado de una reflexión ni de un esfuerzo personal, por lo tanto, no puede considerarse como una obra creativa. Encontramos que los límites entre ambos aspectos se definen principalmente en dos factores. El primero es la originalidad y el segundo es el reconocimiento de fuentes. ¿Sí? Encontramos pues que una persona puede perfectamente inspirarse en ideas de otros individuos, claro está, porque toda creación parte de alguna medida de lo que ya existe, pero siempre debe transformarlas para aportar algo nuevo y además de esto, citar adecuadamente las fuentes. Por ejemplo, en un trabajo académico es válido incluir citas o referencias siempre que se indiquen correctamente y se expliquen como esas ideas que se relacionan con el argumento personal del autor. Si lo vemos desde una perspectiva ética, la creatividad implica tener responsabilidad. No basta con evitar copiar solamente, sino que también debemos procurar contribuir con ideas propias, con un sentido de honestidad. Desde la perspectiva constitucional, tanto la protección del trabajo original como la sanación del plagio son mecanismos para fomentar una cultura de respeto por la creación intelectual. Para concluir, podemos decir que la creatividad y el plagio son dos conceptos que están conectados por el tipo de obra que producen, pero profundamente diferentes por su origen y su valor. La creatividad es una expresión auténtica, protegida por la ética y por la ley. El plagio, en cambio, es una práctica que niega ese valor, el apropiarse indebidamente del esfuerzo ajeno. Por eso, en cualquier trabajo académico, profesional o artístico, debemos cuidar siempre de mantenernos del lado de la creación original y del respeto por los derechos de los demás. La defensa que hizo Howard Roark de su caso se enmarca dentro de la conducta ética. La defensa, como se está estipulado en el manantial, puede considerarse un reflejo de una conducta ética,
aunque su interpretación depende de las perspectivas filosóficas y morales de cada lector. Roth advierte que los principios que valora profundamente, como la integridad, la autenticidad y la libertad creativa, desde su punto de vista, actuar contra su visión y permitir que otros alteren su obra sería una violación de su ética personal y profesional. 1. Integridad y autenticidad. Roth defiende su derecho a ser fiel a su visión artística. Para él, comprometerse con las expectativas sociales y ceder ante la presión sería un acto deshonesto. Este compromiso con la autenticidad puede verse como un principio ético que prioriza la verdad personal sobre la conformidad. 2. Libertad individual. Roth sostiene que cada individuo tiene el derecho de expresar su creatividad sin restricciones externas. Esta defensa de la libertad individual es un valor ético fundamental, ya que aboga por el respeto de las elecciones y visiones personales de cada uno. 3. Responsabilidad creativa. Roth también asume la responsabilidad de sus acciones al destruir el edificio que había sido alterado sin su consentimiento. Para él, esta acción es una forma de proteger su integridad y defender lo que él consideraba el principio fundamental del arte, que debe ser fiel a la visión original del creador. Sin embargo, algunas críticas podrían argumentar que sus acciones externas no son éticas en el sentido convencional, ya que implican la destrucción de propiedad ajena y pueden tener consecuencias negativas para otro. Las éticas es un campo complejo y subjetivo, por lo que el juicio sobre la conducta de Roth se enmarca dentro de lo ético, dependerá del marco moral desde cualquier análisis. En resumen, desde la perspectiva de Roth, su defensa se alinea con sus principios éticos sobre la creatividad y la individual, aunque también pueden ser interpretaciones que cuestionen las consecuencias de sus acciones. Bueno, respondiendo a la cuarta pregunta, que nos dice, si usted fuera la contraparte de Roth, ¿cuáles argumentos desvirtuaría la tesis de la libertad creativa? Bueno, como contraparte de Roth, es importante partir de un principio fundamental. La libertad creativa es un valor esencial en las profesiones artísticas y técnicas, pero no es un derecho absoluto ni limitado, especialmente cuando su ejercicio entra en un conflicto con otros valores éticos, sociales y legales. En este caso, Roth destruye un edificio que él mismo había diseñado, alegando que había sido modificado sin su consentimiento y que en esa alteración atentaba con su integridad creativa. Pero sin embargo, esta acción no puede considerarse ética ni justificable, ya que ocurrió a la destrucción como medio de protesta, ignorando las vías legales y los canales institucionales para resolver este conflicto. El primer argumento que planteo es que la arquitectura, aunque tiene unas dimensiones creativas, no es un arte puramente individualista. Es una profesión que está al servicio de la sociedad. Los edificios no se construyen solo para expresar la visión del arquitecto, sino para satisfacer necesidades humanas, funcionales, económicas y sociales. Por eso, cuando un arquitecto se compromete con un proyecto, también asume responsabilidades legales, éticas, frente a todos sus clientes, colegas y demás usuarios. Roth olvidó que su libertad creativa debía coexistir con el respeto por esos compromisos. En segundo, desde una perspectiva ética, Roth defendió un valor subjetivo, su propia visión y autenticidad, por encima de los valores objetivos que rigen la convivencia social, la legalidad, el respeto a la propiedad ajena y la solución pacífica de los conflictos. Su conducta se basó en una interpretación personal de la integridad que terminó por generar un daño mayor al que quería evitar. En lugar de proteger su obra, cometió un acto de violencia material que afectó a otras personas y despreció los marcos de la justicia. En tercero, como profesional, podemos decir que Roth pudo haber reaccionado de una forma ética y madura. Pudo haber reclamado por la vía legal, retirarse del proyecto con dignidad o incluso denunciar públicamente la situación sin necesidad de destruir nada. Pero él eligió la forma de actuar que refleja una postura egoísta, absolutista y peligrosa, donde solo importa su visión, sin considerar a los demás. Finalmente, desde una mirada humanista, la ética profesional requiere equilibrio entre la fidelidad a los principios propios y el respeto por el otro. Roth representa una visión romántica pero extrema del creador solitario, que actúa sin rendir cuentas,
pero en el mundo real, la convivencia exige diálogo, tolerancia y responsabilidad compartida. En conclusión, podemos decir que, pues, si yo fuera la contraparte, desvirtuaría la tesis de Roach señalando que la libertad creativa debe ejercerse dentro de un marco ético, legal y colectivo. La verdadera grandeza profesional no está solo en ser fiel a uno mismo, sino en encontrar formas éticas de actuar, incluso cuando el entorno no nos favorece. El fin nunca justifica los medios. Entonces, de ahí parte que destruir una obra no es un acto de libertad, sino una ruptura de valores fundamentales de la convivencia profesional. Muchas gracias, compañero. Vale, y así como llegamos a la pregunta final, la cual dice de la siguiente manera. Si usted fuera el juez del caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Si nosotros fuésemos el juez del caso de Howard Roark, fallaría a su favor, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también desde una mirada ética, humanística y claramente social. Nuestra decisión se fundamenta en 5 pilares esenciales: el derecho moral del autor, la ética profesional, la integridad personal, la responsabilidad social del arte y el principio de justicia sustantiva. Entonces, primero debemos reconocer que Howard Roark no es simplemente un arquitecto, es un creador, un artista cuya obra nace de su visión única del mundo. En el ámbito del derecho, eso se lo traduce en otras palabras en lo que se conoce como derechos morales del autor, los cuales no solo protegen la propiedad sobre una creación, sino la integridad de la misma. Pues cuando una obra es modificada sin el consentimiento del autor, no se está únicamente alterando una estructura física, sino que se está atentando contra la identidad del creador, contra su pensamiento y contra su expresión personal. Samu, ¿argumentas? Bueno, claro que sí, pues como tercero tenemos que Roark representa algo mucho más profundo. Tenemos pues que la defensa de la integridad personal, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde muchas veces se sacrifica la verdad por algo de comodidad, donde se prefiere valorar más lo fácil a lo correcto, donde se aplaude más la mediocridad y se castiga al que piensa diferente. Roark se niega a ceder, a comprometer sus valores, y aunque su decisión lo pone en una posición difícil, pues también lo eleva como un símbolo de la lucha por la autenticidad. Como juez, yo no podría ignorar la dimensión humana de este conflicto. No juzgamos solo los actos, sino intenciones, los valores y las consecuencias implicadas en estos actos. Como cuarto punto, también deberíamos tener en cuenta el valor social de este caso. Fallar en contra de Roark sería enviar un mensaje muy peligroso, que las ideas pueden ser robadas, distorsionadas o utilizadas sin respeto alguno, que el arte es un producto de consumo sin alma, que la sociedad premia el conformismo y castiga la innovación. En cambio, si falláramos a su favor, sería esto hacer un llamado al respeto por la creatividad, a la defensa del pensamiento independiente y a la necesidad de proteger a quienes se atreven a romper los esquemas en nombre del progreso. Es así como llegamos a la pregunta final. Si usted fuera el juez del caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Entonces, si nosotros fuésemos los jueces del caso de Howard Roark, fallaríamos a su favor, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también desde una mirada ética, humanística y claramente social. Nuestra decisión se fundamenta en 5 pilares esenciales: el derecho moral, claramente del autor, la ética profesional, la integridad personal, la responsabilidad social del arte y el principio de justicia sustantiva. Primero, debemos reconocer que Howard Roark no es simplemente un arquitecto, es un creador y un artista cuya obra nació de una visión única en el mundo. En el ámbito del derecho, eso se traduce en lo que se conoce como derechos morales del autor, los cuales no únicamente protegen la propiedad sobre una creación, sino la integridad de la misma. Pues cuando una obra es modificada sin el consentimiento del autor, de cierta manera, no solo se está alterando una estructura física, sino que se está atentando contra la identidad del creador, contra su pensamiento y contra su expresión personal. Bueno, pues para continuar, Roark diseñó el edificio con una intención, con una coherencia estética, con una coherencia técnica y simbólica. ¿Sí? Al modificar este diseño sin su permiso, no solo se violó su derecho legal, sino que también se vulneró su dignidad creativa. Y es que la arquitectura como forma de arte no puede reducirse a una simple transcripción comercial, a una simple transacción comercial, sino que también es una manifestación de la libertad individual y de la visión del mundo del arquitecto. El acto de destruir la obra modificada, aunque extremo, puede interpretarse como una reacción legítima frente a un atropello ético y moral. Y bueno, en segundo lugar, fallar a favor de Roark es también una forma de defender la ética profesional. En cualquier profesión creativa, ya sea arquitectura, literatura, diseño o arte, existe un compromiso ineludible con la originalidad y la autenticidad.
Cuando se modifica una obra sin el consentimiento de su autor, se rompe el principio de la buena fe, que debe regir todas las relaciones contractuales y profesionales. En este caso, Roark no fue consultado, ni mucho menos respetado, y además fue forzado a ver cómo su visión era distorsionada y traicionada. Esto en un contexto ético es inaceptable. Esto en un contexto ético es inaceptable. Bueno, Roark representa algo más profundo, la defensa de la integridad personal. Vivimos una sociedad donde muchas veces se sacrifica la verdad por comodidad, donde se prefiere lo fácil a lo correcto, donde se aplaude la mediocridad y se castiga al que piensa diferente. Roark se niega a ceder, a comprometer sus valores, y aunque su decisión lo pone en una posición difícil, también lo eleva como símbolo de lucha por la autenticidad. Como juez, no puedo ignorar la dimensión humana de este conflicto. No juzgo solo los actos, sino intenciones, valores y consecuencias. Eh, Debemos tener en cuenta que el valor social de este caso, fallar en contra de Roark sería enviar un mensaje peligroso, que las ideas pueden ser robadas, distorsionadas o utilizadas sin respeto, que el arte es un producto de consumo sin alma, que la sociedad premia el conformismo y castiga la innovación. En cambio, fallar a su favor es hacer un llamado al respeto por la creatividad, a la defensa del pensamiento independiente y a la necesidad de proteger a quienes se atreven a romper esquemas en nombre del progreso. Finalmente, esta decisión se enmarca en el principio de justicia sustantiva, es decir, aquella que va más allá de la letra fría de la ley para buscar lo verdaderamente justo. Roark no destruyó el edificio por venganza ni por capricho. Lo hizo como un acto de defensa, como una forma de recuperar el control sobre lo legítimamente le pertenecía, su obra, su visión, su nombre. La justicia formal podría verlo como un delito, pero la justicia real entiende que hay momentos en los que la desobediencia se convierte en un grito por la dignidad. Por todas estas razones, fallo a favor de Roark, concediendo su acción, aunque polémica, fue una consecuencia directa de la falla ética grave cometida en su contra. Su caso no es solo el de un arquitecto defendiendo su edificio, sino el de un ser humano defendiendo su derecho a ser fiel a sí mismo. En esta sociedad, donde tantas veces se silencia la voz del que se crea, este tribunal reconoce, honra y protege la libertad, la integridad y la originalidad. Y es así como llegamos al final de nuestra sustentación y argumentación. Gracias por estar aquí.